damos gracias por ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Estamos eternamente agradecidos, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba cantando esta canción última de Te Necesito, recordé una cosa que escuché una vez y os voy a hacer la pregunta, pero no que me la contestéis. La voy a contestar yo únicamente, ¿vale? ¿Qué escogerías? ¿1 millón de euros o 5 minutos con Dios? No respondáis. Yo escogería 1 millón de euros. Porque los 5 minutos con Jesús ya los tengo todos los días. Lo que no tengo es el mío. Entonces yo escogería 1 millón de euros. Pero si me dijeran que quiero para la gente que amo y que no conoce a Jesús, le diría 5 minutos con Jesús. Porque los 5 minutos con Jesús valen más que 1 millón de euros. Y ellos no lo tienen. Podemos encender la luz. Yo creo que hoy la palabra es de Dios. Amén. Se lo he dicho antes a nuestro hermano David, porque sabéis que llevaba 2 cultos que tenía que predicar y no predicaba porque no dejaban. Y yo iba a predicar sin estar conforme con la predicación. Se lo he dicho antes a Alejandra. Estaba aquí sentado y digo, no estoy seguro. Digo, no estaba seguro de la predicación que iba a predicar el otro día. Pero este lunes, en la escuela bíblica, pasó algo que me dio el final de esta predicación, de la que no estaba seguro. Gloria a Dios. Entonces no se predicó el miércoles, no se predicó el viernes. No, el viernes y el domingo, pero se predica hoy porque el lunes tuvimos el final, por algo que pasó, ¿vale? Entonces yo quiero, antes de introducirme en lo que es el mensaje, hablaros de los fariseos y los saduceos. ¿Quién ha escuchado hablar de estos personajes? Fariseos y saduceos. ¿Sabéis quién son? Fariseos y saduceos. ¿Sabéis en qué se diferencian? Yo voy a deciros 5 cosas en las que se diferencian. ¿Vale? Los fariseos y saduceos son como 2 sectas, digámoslo así, dentro de la religión judía, ¿vale? Y se diferenciaban por estas cosas. Los primeros, los fariseos, creían tanto en la ley, como en los profetas, como en la tradición oral. Sin embargo, los saduceos solo aceptaban la ley, el Pentateuco. ¿Vale? Rechazaban todas las tradiciones orales y parte de los profetas tampoco les hacía mucha gracia. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, en ángeles y en espíritus. Sin embargo, los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Los fariseos eran más cercanos al pueblo y tenían influencia en las sinagogas. Digamos que tenían una influencia más en la religión. Sin embargo, los saduceos estaban formados sobre todo por sacerdotes y familias ricas vinculadas al templo. Cuarto, los fariseos buscaban aplicar la religión en la vida diaria. O sea, su mayor afán era cumplir lo que la religión les decía que tenía que cumplir. Los saduceos tenían más influencia en lo político y colaboraban más con la autoridad romana. No estaban tan empeñados en cumplir la religión, pero estaban más cerca de los romanos.
Y la quinta, los fariseos, después de la destrucción del templo de Jerusalén, influyeron mucho en el judaísmo. Sin embargo, los saduceos desaparecieron después de la destrucción del templo. Y aquí vemos dos formas diferentes de ver la misma religión. Y yo quiero llevaros a un capítulo, un versículo, que está en 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces. Aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, que andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos, no sois carnales. Os leo este versículo porque aquí Pablo está diciendo que sois carnales. ¿Por qué? Porque uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos. La gente está reduciendo la relación con Jesús a una visión o a una forma de ver la religión. Y tenemos dos visiones. Pero si os acordáis, no sé cuántos os acordaréis, cuando vino nuestro hermano Ezequiel Navarro, dijo que vivir en el Espíritu, ¿qué era? ¿Qué era ser espiritual? ¿No os acordáis? Se bajó aquí y dijo: ser espiritual es perdonar al que me ofende. Ser espiritual es ayudar al que lo necesita. Ser espiritual es hacer la voluntad de Dios, básicamente. Pero no seguir una serie de normas o una serie de requisitos de cómo alguien me dice a mí que es la religión. La religión no se trata de ser ni fariseo ni saduceo. No se trata de ser ni de Pablo ni de Apolos. Bueno. La verdadera espiritualidad es, Dios, como dijo, perdonar, ayudar y hacer la voluntad de Dios. aleluya. Pero ¿por qué pasa que no lo hacemos? Hay un versículo en Ezequiel 36, muy conocido, que dice que os daré un corazón de carne. Y lo más importante, y os quitaré de piedra. Hoy en día en las iglesias vivimos con el corazón endurecido. ¿Y por qué se endurece un corazón? Yo he visto muchos motivos en la Biblia. Un corazón se puede endurecer por orgullo. Vemos la historia de el hijo pródigo. No lo voy a contar, pero cuando regresa, en casa hay uno que se enfada. Está el hermano mayor que dice al padre: pero yo que te he servido tanto tiempo, para mí no has matado ningún becerro. ¿Por qué era eso? Por orgullo. No le importaba tanto que se haya matado un becerro por el hermano. Lo que le molesta es que no se ha matado un becerro para él, porque él sí se considera bueno. Él considera que él es mejor que su hermano. Le dice el padre: lo haces por este que se ha gastado tu dinero en mujeres. Que no sabemos cómo lo sabe, pero lo dice.
Es la típica, ¿no? De que cuando tu hermano hace algo malo, tú vas a tu padre y lo exageras. Y dices, que ha hecho esto y esto. Y a lo mejor no tienes ni idea de lo que ha hecho, pero tú lo dices. Pues el hermano mayor, por su orgullo, dice, para él sí y para mí no. Y por orgullo se queda fuera de la fiesta. Incluso aunque el padre salga a buscarlo. Tenía su corazón endurecido por culpa del orgullo. Jonás tenía el corazón endurecido por rencor. Todos sabemos la historia, la hemos predicado unas cuantas veces. Pero Jonás no quería ir a Nínive, no por nada, sino porque sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas. Y los ninivitas eran el enemigo del pueblo de Israel. Y el rencor de Jonás hace que no quiera ir. Jonás tenía su corazón endurecido, que aun después de haber hecho lo que Dios le había mandado, todavía estaba enfadado por haberlo hecho. Y lo tenía endurecido por rencor. Judas lo tenía por avaricia o por decepción. Eso ya hablaremos otro día, ¿no? Pero Judas tenía su corazón endurecido porque estaba empezando a hurtar de la bolsa del dinero, por el motivo que fuera. Pero en su corazón había avaricia, y esa avaricia había endurecido su corazón. Saúl tenía celos de David y tenía el corazón endurecido porque no quería perder su poder. Entonces yo, así rápidamente, he visto 4 motivos: orgullo, rencor, avaricia, celos, poder. Son cosas por las que un corazón se puede endurecer. Pero tenemos que tener en cuenta algo que ya he predicado también algunas veces. Y es que en el lenguaje bíblico, el corazón no es el lugar donde residen los sentimientos. Porque hoy en día, el corazón lo asimilamos a querer, a estar triste, a estar contento. Pero la Biblia dice cosas como pensar o decidir con el corazón. Dice, hay que tener un corazón dispuesto. Es un sentimiento, ¿no? Y es como que te da una cosa, ¿no? Pues Jesús ahí es como que no está hablando del corazón, porque en ese momento los sentimientos se asociaban más a las entrañas. Y al corazón se asociaban cosas como pensar, como decidir, todos los tipos de endurecimiento que hemos visto antes. Yo he visto gente en las iglesias con el corazón endurecido por orgullo, porque piensan que saben más que los demás, porque piensan que los otros no buscan a Dios como lo busca Él, que piensan que ellos leen más y mejor la Biblia que otros, y dicen, yo me esfuerzo, Dios te tiene que dar las cosas por lo que tú haces o por lo que tú mereces. Te enorgulleces cuando tú crees que haces más que los demás. Vemos en la iglesia rencor por posiciones, rencor entre los hermanos porque se han hecho algo. Vemos avaricia, evidentemente. ¿Cuántos predicadores vemos que se hacen ricos con el Evangelio? Y vemos muchos que tienen el corazón endurecido por poder y no quieren dejar sus cargos, porque aunque Dios ya no los está usando, ellos se aferran a ese cargo por miedo a perder su poder. Y lo que a mí más me asusta de la religiosidad es que te endurece el corazón de tal forma que no eres capaz de ver la realidad.
No eres capaz de ver que tienes el corazón endurecido. No eres capaz de ver tu error. Verdad, ayúdame, Señor. Ves el error de los demás, pero no ves el tuyo. La Biblia lo dice, ¿no? Que no ves la viga en tu ojo, pero ves la paja en el ojo ajeno. Verdad. Y os voy a decir un secreto que demuestra esto. Os voy a desvelar quién era el rico en la parábola del rico y Lázaro. Es broma, ¿eh? No voy a decir quién es el rico, pero sí voy a decir una interpretación que se dice. Y es que la historia del rico y Lázaro todos la conocemos. De hecho, el pastor la contó hace 2 semanas o así que no lo voy a repetir. Pero hay un detalle en esa historia que es importante, entre comillas. Y es que dice el rico, cuando ya está en el lugar de tormento, déjame que vaya y le resucite y le cuente a uno de mis 5 hermanos lo que está pasando para que se arrepientan. Y Jesús le dice, aunque eso pase, bueno, Dios le dice, aunque eso pase, no se arrepentirían. Y resulta que en ese tiempo había un hombre muy rico, muy poderoso, que se llamaba Caifás. Caifás era, ¿cómo se dice? El yerno de Anás, sumo sacerdote. Estaba casado con su hija. Y resulta que Anás tenía 5 hijos. Entonces, en esta cultura donde la familia, cuando hay un matrimonio, son familia, para Caifás, esos 5 pueden ser llamados como sus 5 hermanos. Y no estamos diciendo que fuera así, pero sí podemos pensar que lo que Dios estaba mandando un mensaje con ese detalle. Y hay un detalle muy importante, y es que Anás y Caifás y toda su familia eran saduceos. ¿Y qué hemos dicho antes? Que no creían los saduceos. Os lo voy a repetir porque sé que no os acordáis. Los saduceos no creían ni en ángeles, espíritus, ni en la resurrección. Y tenemos un mensaje en el que Jesús ha contado una historia. De la historia dice, si uno resucita y le avisa a mis hermanos, se van a arrepentir. Y Dios dice, aunque eso pasara, no se van a arrepentir. Y resulta que una semana o 2 semanas después, Jesús resucita a uno que casualmente se llama Lázaro. Y dice la palabra textualmente, y los principales de la sinagoga, que seguramente eran saduceos, no se arrepintieron. La religión, la religiosidad, les impidió ver que Jesús ya les había avisado de que ni aun viendo iban a creer. Y yo creo que la religiosidad lo que hace nosotros es que nos endurece el corazón de tal forma que nos pensamos que todo depende de lo que yo haga, todo depende de lo que yo diga, todo depende de lo que yo me porte bien o mal. Y hay cosas que ni aun viéndolas, las creo. Y esta era la aplicación que yo tenía el otro día. Pero me pasó el lunes en la escuela bíblica algo que me parece que está muy bien para terminar. Y es que yo llegué a las 7:01. La casa es a las 7. Y cuando entro, estaba el tío Moncho, no sé si lo conocéis, David sí lo conoce, pero es un hombre mayor de 80 y pico de años, que si no me equivoco fue de los primeros que estuvo en esta iglesia. Y a mí me cae muy bien porque es un hombre chiquitito,
muy negro, pero que habla directo, sin... o sea, dice lo que tiene que decir. Amén. Y se emociona mucho, ¿vale? Y yo entro y estaba hablando y diciendo, es que yo no entiendo, si yo vivo a 6 horas de aquí, para no llegar tarde, por lo que hago es venir 6 horas antes, porque me han faltado unos cuantos candidatos. Y así estaba como regañándonos, y de repente se para, hace así, así, y dice, ¿hace cuánto que no evangelizas a alguien? Nos miró, sí. Y todos callados. Esta semana se ha evangelizado a alguien. Y los candidatos, callados. Se gira otra vez, medio enfadado. Se vuelve a girar. ¿Lloras por las almas? Y se puso a contarnos su historia de cómo él evangelizaba. Pero en la palabra vemos que los cristianos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ezequiel 33, versículo 7, dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de ti. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se parte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo sé que esto se lo está diciendo a Ezequiel, pero da igual. Yo creo que se puede extraer para la iglesia. Amén. Porque va a ser Ezequiel más importante que nosotros. Yo creo que no. Yo creo que Dios dice la Biblia que no hace acepción de personas. Y yo sé que a lo mejor no es para todos, pero sí es para algunos de nosotros. Dice la palabra textualmente que si tú no avisas al que se pierde, Dios te va a pedir cuentas. Y yo lo creo porque ya lo conté una vez en un campamento. Cuando era pequeño, yo dormía y al día siguiente teníamos que hablar de algo que nos hubiese pasado. Y esa noche yo soñé que iba al cielo y delante de la presencia de Dios había como 2 bidones llenos de sangre. Y Dios me dijo: esa es la sangre de la persona que tú no les has predicado de mí. Y yo creo que hoy Dios lo sigue diciendo. Las personas que tú no les predicas se van a perder, pero Dios te va a reclamar por su sangre. En Mateo 5 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz es Jesús.
Pero a través de Jesús nosotros también somos luz. Y dice que no se puede esconder la luz para que alumbre delante de los hombres. Y me gustaría hacer una cosa que ya hice hace tiempo. Necesitaría que apagarais las luces. Y este es el mundo que está en oscuridad. Pero hay alguien que es la luz, que es Jesús. Jesús nos ha dado la palabra de Dios en la Biblia. La Biblia que está aquí. Y la comparte con nosotros. Y vamos a decir que yo he estudiado la palabra, la Biblia, y digo, pues la voy a compartir con los demás. Y me pongo a practicar su palabra. Uy, espérate. Y enciendo mi luz para compartir con los demás. Y yo lo comparto con el David. David, saca tu móvil. Todos los que tengáis móvil, podéis ir sacándolo. Amén. Y el David enciende su luz y la comparte con otro. A ver si le cuesta, pero lo hace. Aleluya. Y otro lo hace, y otro lo hace. Y todos decidís compartir vuestra luz con los demás. Encender todas vuestras luces de los móviles, por favor. Y veis que un mundo que estaba en oscuridad, ahora se ve, ahora hay luz. Porque todos hemos decidido compartir la luz que Dios ha puesto en nosotros. Podéis apagarlo. Y podéis encender las luces. Dios nos pide que compartamos su palabra con los demás. No porque tengamos que cumplir un requisito para ser salvos. Porque dice la palabra que la salvación es por gracia, para buenas obras. Amén. La salvación es para buenas obras, es para que tú, por amor, hagas buenas obras. Pero no te salva hacer las buenas obras. Aleluya. Pero lo que sí que Dios te pide es que compartas su palabra, porque lo que está en juego es la vida de los que tú amas. Amén. Lo que está en juego es la vida de las personas que no lo conocen y que tú amas. Amén. Tendrías que hacerlo simplemente por amor a esas personas. Gloria a Dios. Como he dicho al principio, si a mí me ofrecen 1 millón de euros o 5 minutos con Dios, elijo 1 millón porque a Dios no lo tengo, a Dios ya lo tengo. Pero la gente que no tiene a Dios necesita tener 1 millón, aunque tenga que rechazar 1 millón de euros, o 2, o 3, o 20 millones de euros. Si tuviéramos 1.000 millones, le daríamos 1 millón a nuestro hijo, a nuestra tía, a nuestro abuelo, a nuestro amigo a lo mejor también, porque le amamos y porque sabemos que vamos a hacer bien. Pero tenemos algo de mucho más valor y no se lo compartimos. No sé por qué. Bueno. Sí lo sé, ¿verdad? Porque tenemos el corazón endurecido por la religiosidad. Porque ocupamos casi todo nuestro tiempo en cumplir preceptos y cosas humanas y no el mandamiento divino. Bueno. No tengo nada que decir, simplemente Bueno. Ya. animaros a compartir el tesoro que tenemos. Yo soy el primero. Yo reconozco que cuando el tío Moncho dijo ¿has evangelizado esta semana? Yo dije, dentro de mí dije, no. ¿Has llorado por las almas? Y se me saltaron las lágrimas en ese momento. Porque no he llorado por las almas desde hace bastante. Me da vergüenza decirlo.
Pero como digo a veces, yo soy alguien que está en terapia ocupacional. O sea, Dios me está sanando a través de darme un trabajo. Pero lo que quiero compartir con vosotros es que ese sentimiento de culpa no sirve de nada. Lo que sirve es cambiar. Amén. Si no has predicado a nadie la semana anterior, predícale a alguien la semana que viene. Si no has llorado por las almas la semana anterior, enciérrate en tu cuarto y ora por las almas. Gloria a tu nombre, Y hasta aquí la palabra. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema, ¿no? Y tengo que, deciros que el pastor no ha venido porque estaba en Palma, tenía un curso obligatorio del trabajo, ¿vale? Ha tenido que ir ahora por la tarde, me imagino que ahora estará volviendo más o menos hasta ahora. Y ese es el motivo por el que no ha podido venir. Me ha dicho